El carrito de bebidas resonaba suavemente mientras lo empujaba por el pasillo del vuelo IBE. 10 años como azafata me habían dado una especie de piloto automático para este trabajo. Sonreír, servir, anticipar necesidades, resolver problemas, todo mientras mi mente podía estar en cualquier otro lugar. Hoy, mi mente estaba en la cita con el terapeuta de la semana pasada. Sofía, había dicho la Marqués, has hecho un progreso increíble en estos 10 años, pero todavía te veo sobresaltar cuando alguien te toca el hombro sin previo aviso. Todavía evitas ciertos lugares, ciertas situaciones. ¿Cuándo vas a dejar que ese miedo controle tu vida? No controla mi vida, había protestado. Soy funcional, trabajo, tengo amigos, salgo, pero no has tenido una relación seria desde entonces. No has vuelto a confiar completamente en nadie, y eso está bien. Toma el tiempo que necesites. Solo quiero que reconozcas que él todavía tiene poder sobre ti incluso ahora. No quería que tuviera razón, pero lo estaba. ¿Algo para beber? Pregunté al pasajero en el asiento 8A, manteniendo mi distancia profesional, mi sonrisa entrenada. Business class. Hombre de unos 35 años, traje caro, laptop abierto, esa actitud de importancia que algunos hombres de negocios llevaban como segunda piel. Whisky, por favor, doble. Levantó la vista y me miró directamente. Espera, ¿te conozco de algún lado? Mi corazón se detuvo, no de la manera metafórica que la gente dice. Realmente sentí como si mi corazón dejara de latir por un segundo completo, como si todo mi sistema nervioso se congelara en reconocimiento. Conocía esa cara, esos ojos castaños, esa sonrisa que una vez había pensado que era encantadora, antes de saber lo que ocultaba. Javier Ruiz, el nombre apareció en mi mente como una alarma nuclear. 10 años. Habían pasado 10 años desde aquella noche, desde la fiesta de la universidad, desde que mi vida se dividió en antes y después. No creo, logré decir, mi voz sonando extrañamente normal cuando por dentro estaba gritando, debo tener una de esas caras. Su whisky enseguida. Me alejé antes de que pudiera decir algo más, antes de que mi máscara se resquebrajara, antes de que viera lo que estaba pasando dentro de mí. Mercedes, mi compañera de cabina, me encontró en el galley. ¿Estás bien? Te ves pálida. Solo un pasajero difícil, nada que no pueda manejar, pero no era nada, era todo, era la peor pesadilla que había imaginado durante una década, materializándose a 10.000 metros de altitud sin escape posible. Respiré profundo, me obligué a prepararle el whisky, doble, como había pedido. Mis manos temblaban ligeramente mientras vertía el líquido ámbar, y entonces la vi, en el asiento 8B, junto a Javier, una mujer hermosa, de unos 30 años, con un vestido de maternidad elegante, su mano descansando protectoramente sobre su vientre abultado, embarazada. Su esposa estaba embarazada, y él estaba aquí, en mi avión actuando como si fuera solo otro hombre de negocios exitoso en camino a una reunión importante, como si no fuera un monstruo, como si no hubiera destrozado vidas. Regresé a su asiento, coloqué el whisky en su bandeja. Él estaba hablando con su esposa, su mano sobre la de ella, la imagen perfecta del esposo atento. Gracias, dijo ni siquiera mirándome esta vez. Ya me había descartado como no importante, no memorable, y eso fue lo que más dolió, que para él, yo era tan insignificante que ni siquiera me recordaba realmente, había arruinado mi vida, y para él, yo era solo otra cara borrosa en una década de caras borrosas. Terminé el servicio de bebidas en modo automático, sonreí, asenté, dije todas las palabras correctas, y todo el tiempo sentía como si estuviera bajo el agua, como si no pudiera respirar adecuadamente. Cuando tuve un momento, me escapé al baño de la tripulación, cerré la puerta y me dejé caer contra la pared. Las manos me temblaban violentamente ahora. Mi respiración llegaba en jadeos superficiales. Podía sentir el inicio de un ataque de pánico, algo que no había experimentado en años pero que reconocía inmediatamente. No aquí, no ahora, no podía desmoronarme en medio de un vuelo. Cerré los ojos y forcé mi respiración a ralentizarse. 1, 2, 3, 4, mantén. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhala, las técnicas que la terapeuta me había enseñado, pero mi mente seguía corriendo, de regreso a aquella noche hace 10 años, la fiesta de fin de año de la Facultad de Derecho. Yo era estudiante de turismo, invitada por una amiga que estaba en Derecho. Javier Ruiz era el estudiante estrella, presidente de la Asociación de Estudiantes, guapo, carismático, con futuro brillante garantizado. Había sido halagador cuando me había prestado atención, cuando había coqueteado conmigo, cuando había ofrecido mostrarme el jardín de la casa donde se hacía la fiesta. Había dicho que no cuando intentó besarme, claramente, firmemente. No había importado. Me sacudí de la memoria,
No iba a hacer esto ahora, no iba a dejar que me arrastrara de vuelta. Me lavé la cara con agua fría, me miré en el espejo. Sofía Delgado, 32 años, superviviente azafata profesional que había reconstruido su vida después de que el sistema legal la fallara, porque eso era lo que había pasado. Había reportado el asalto, había ido a la policía, había pasado por los exámenes humillantes, las preguntas invasivas, el proceso traumático de revivir la peor noche de mi vida una y otra vez, y al final, el fiscal había dicho que no había suficiente evidencia. Ella dice, lo llamaron, como si mi palabra no valiera nada contra la del brillante estudiante de Derecho con el futuro prometedor. El caso fue desestimado, Javier se graduó con honor, y yo abandoné la universidad 2 semestres antes de terminar mi carrera, incapaz de caminar por ese campus sin revivir el trauma, pero había sobrevivido, me había reconstruido, había encontrado esta carrera, había hecho terapia, había aprendido a vivir con lo que pasó, y ahora él estaba aquí, en mi avión, sin siquiera recordarme. Salí del baño con determinación renovada, tenía un trabajo que hacer, 7 horas más de vuelo, podía mantenerlo junto, excepto que cuando regresé a la cabina, vi algo que me hizo pausa. En el asiento 10F, había una mujer joven, tal vez 26, 27 años, vestía profesionalmente, traje de negocios, laptop abierto, pero su cara, algo en su cara me resultó familiar. Estaba llorando, discretamente, limpiándose las lágrimas rápidamente, tratando de que nadie notara, pero yo la vi, y cuando miré más de cerca, vi que en su laptop tenía abierto un documento legal. No pude leer los detalles, pero vi el encabezado, acuerdo de confidencialidad. Me acerqué suavemente. ¿Necesita algo? ¿Un pañuelo? ¿Agua? Ella levantó la vista, sobresaltada, y rápidamente cerró la laptop. No estoy bien, solo, un día difícil. Entiendo, dije, y de alguna manera mis ojos se desviaron involuntariamente hacia el asiento 8A donde Javier estaba ahora durmiendo, su esposa leyendo una revista. La mujer siguió mi mirada, y en ese momento vi algo en sus ojos, reconocimiento, miedo, y algo más, esperanza. ¿Lo conoces?, susurró. Mi corazón comenzó a acelerarse de nuevo. ¿Por qué preguntas? Ella vaciló, claramente debatiendo cuánto decir. Trabajo para él, o trabajaba. Estoy dimitiendo, después de este viaje. Puedo preguntarte por qué. Más lágrimas. ¿Por qué no puedo más? Porque ha estado, porque él. Su voz se quebró. Me senté en el asiento vacío junto a ella, sin importarme que técnicamente debería estar trabajando. ¿Te hizo algo? Ella me miró con ojos enormes. ¿Cómo? Porque a mí también, hace 10 años, cuando éramos estudiantes universitarios. El color drenó de su cara. Dios mío, ¿qué te hizo? Él. Yo soy su asistente ejecutiva. Al principio todo era profesional, pero hace 6 meses comenzó. Comentarios, toques accidentales, mensajes de texto inapropiados tarde en la noche. Y hace 2 meses, en un viaje de negocios a Londres, entró a mi habitación de hotel, intentó, pero logré empujarlo y salir. Y reportaste a Recursos Humanos, pero él es el CEO, sus amigos están en la junta directiva. Me dieron 2 opciones, firmar un acuerdo de confidencialidad con una indemnización, o ser despedida por bajo rendimiento sin referencias. Elegí el dinero, pero me odio por ello. Me sentía físicamente enferma. No había sido solo yo. No había sido un error de juventud como su abogado había argumentado en la vista preliminar del caso. Era un patrón, era quien él era. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Elena Vargas. Elena, soy Sofía, y necesito que escuches algo muy cuidadosamente. Le conté mi historia. No todos los detalles. No teníamos tiempo, pero lo suficiente. La fiesta, el asalto, el caso fallido, los 10 años de reconstrucción. Cuando terminé, ella estaba llorando abiertamente. Lo siento tanto, y lo siento porque ahora sé que si hubiera sido más valiente, si hubiera peleado. No, la interrumpí firmemente. Esto no es tu culpa, ninguna parte de esto. La única persona responsable es él, pero firmé el acuerdo, que probablemente no es legalmente vinculante si es parte de encubrir un crimen, y acoso sexual es ilegal, Elena, especialmente con la dinámica de poder que describes. Pero ¿qué puedo hacer? Ya firmé, ya tomé el dinero, puedes hablar, puedes reportar de nuevo, pero esta vez no a su compañía, sino a las autoridades reales. Puede ser la razón por la que él finalmente enfrenta consecuencias. Ella negó con la cabeza. Es demasiado poderoso, tiene demasiadas conexiones. Nadie me creerá, yo te creo, y apuesto a que no somos las únicas. Hombres como Javier no cambian, tienen un patrón. Si nos buscamos, si investigamos, probablemente encontraremos. ¿Estás diciendo que deberíamos, qué, formar algún tipo de grupo de venganza? No venganza,
Justicia, verdadera justicia, no la versión fallida que yo experimenté hace 10 años cuando era joven y asustada y no tenía apoyo, sino justicia real, sistemática, con evidencia y múltiples víctimas, y un caso que no pueden ignorar. Elena me miró con una mezcla de miedo y esperanza. ¿De verdad crees que podríamos? Creo que tenemos que intentarlo, porque si no lo hacemos habrá una próxima, y una después de eso, y no puedo vivir con eso en mi conciencia. Mercedes apareció. Sofía, necesito ayuda con el servicio de comida. Enseguida, me volví de nuevo a Elena. Quedan 6 horas de vuelo, piénsalo. Pero Elena, seas o no parte de esto voy a actuar, ya no voy a dejar que él se salga con la suya. Me levanté y regresé al trabajo, pero algo había cambiado en mí. Por 10 años, había sido la víctima, la sobreviviente, la que se reconstruyó pero que siempre llevaba esa sombra. Ahora, iba a ser algo diferente, iba a ser su peor pesadilla. Porque Javier Ruiz había cometido un error fatal. Había pensado que podía seguir siendo depredador sin consecuencias para siempre. Y yo estaba a punto de enseñarle que estaba muy equivocado. Durante el servicio de comida observé a Javier, la forma en que hablaba con su esposa, tan atento, tan amoroso, la forma en que sonreía a los otros pasajeros, la máscara perfecta del hombre exitoso, amable, respetable. Pero yo conocía lo que había debajo de esa máscara. Y pronto todos lo sabrían. Cuando terminé mi turno de servicio, me senté en el galley trasero con mi teléfono. Busqué Javier Ruiz CEO y encontré su compañía, TechVision Solutions, una firma de consultoría tecnológica con oficinas en Madrid, Nueva York y Londres. Busqué más. Encontré su perfil de LinkedIn, su educación, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, graduado con honores. Encontré artículos de prensa, empresario del año, 30 under 30, todas las aclamaciones de un hombre exitoso. Y entonces encontré algo interesante. En los comentarios de uno de los artículos, un comentario anónimo de hace un año, nadie pregunta cómo trata a sus empleadas, nadie pregunta por qué su tasa de rotación de asistentes es tan alta. Pero algunos sabemos la verdad. Tomé una captura de pantalla, seguí investigando, busqué registros públicos de demandas. Y ahí estaba. 2 casos de acoso sexual contra TechVision Solutions en los últimos 3 años. Ambos se resolvieron fuera de corte. Términos confidenciales. Más capturas de pantalla. Mercedes se sentó junto a Sofía. Tienes que contarme qué está pasando. Te conozco hace 7 años. Nunca te he visto así. Se lo conté. Todo. Ella me conocía lo suficientemente bien para saber sobre mi pasado. Aunque nunca había hablado del nombre del agresor. Cuando terminé ella estaba pálida. Dios mío. Sofía, ¿qué vas a hacer? Voy a asegurarme de que no pueda hacerle esto a nadie más. ¿Cómo? Todavía estoy descubriendo eso, pero Elena es el comienzo. Si ella testifica, si yo testifico, si encontramos a las otras mujeres de esos casos resueltos, podemos construir algo que no pueden ignorar. Es arriesgado. Él tiene dinero, tiene abogados. Lo sé, pero tengo algo que él no tiene. Nada que perder. Ya me quitó mi paz, mi confianza, años de mi vida. ¿Qué más puede quitarme? Tu carrera. Si esto se vuelve público, si él te demanda por difamación, entonces me demanda, pero no voy a dejar que el miedo me detenga esta vez. Ya hice eso una vez, no lo haré de nuevo. Mercedes apretó mi mano. Entonces te apoyo, lo que necesites. El resto del vuelo pasó en una especie de claridad extraña. Sabía lo que tenía que hacer, y por primera vez en 10 años, sentía algo que no había sentido desde antes de aquella noche. Control. 1 hora antes de aterrizar, volví al asiento de Elena. ¿Pensaste en lo que dije? Ella asintió lentamente. Lo hice, y estoy asustada, pero también estoy cansada de tener miedo, así que sí, estoy dentro. Bien, cuando aterricemos, vamos juntas a presentar un reporte, no a su compañía, a la Policía Real, a las autoridades de inmigración también. Él está viajando internacionalmente con empleada bajo coacción, a periodistas que cubren casos de abuso corporativo. Vamos a hacer esto de la manera correcta. Y si no creen, entonces haremos suficiente ruido que no puedan ignorar. Las redes sociales, la prensa, contactar a las otras víctimas. Hay poder en números. Elena, y no vamos a estar solas en esto. Cuando aterrizamos en Yapetay observé a Javier y su esposa salir del avión. Él se veía relajado, descansado, completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Su esposa se veía feliz, su mano en su brazo, hablando animadamente sobre los planes para el bebé. Sentí una punzada de culpa por ella. No tenía idea de con quién estaba casado, y pronto su mundo también se desmoronaría.
pero no podía protegerla, solo podía decir la verdad y dejar que las fichas cayeran donde tuvieran que caer. Elena me esperó después de que todos los pasajeros salieron. ¿Lista? ¿Lista? Dije. Caminamos juntas fuera del aeropuerto. Dos mujeres que habían sido victimizadas por el mismo hombre con 10 años de diferencia, a punto de comenzar una batalla que cambiaría ambas nuestras vidas. Y aunque estaba asustada, aunque no sabía cómo resultaría todo esto, sentí algo que no había sentido en una década: esperanza, verdadera esperanza de que esta vez, finalmente la justicia prevalecería. La comisaría del Distrito 13 de Manhattan no era como las que había visto en las películas, era más pequeña, más ruidosa, más caótica, y definitivamente más intimidante. Cuando estabas a punto de reportar un crimen que el sistema ya había desestimado una vez, Elena y yo nos sentamos en sillas de plástico incómodas, esperando nuestro turno. Eran casi las 10 de la noche, habíamos pasado las últimas 3 horas llenando formularios, dando declaraciones preliminares, siendo transferidas de un departamento a otro. Señorita Delgado, señorita Vargas, finalmente apareció una detective, mujer de unos 40 años con expresión cansada pero no insensible. Soy la detective Sarah Morrison, vengan conmigo. Nos llevó a una sala de entrevistas pequeña, mesa, 3 sillas, espejo que claramente era de doble vista, grabadora en la mesa. Antes de empezar, dijo la detective Morrison, necesito que entiendan algo: lo que van a contarme, si procede, será parte de registro oficial, será investigado, y si resulta que hay declaraciones falsas, eso es un crimen, ¿entienden? Entendemos, dije firmemente, y todo lo que vamos a decir es verdad. Bien, entonces empecemos desde el principio. Le conté mi historia. Otra vez, la fiesta universitaria en Madrid, hace 10 años, Javier Ruiz, el asalto, el caso que fue desestimado, los 10 años desde entonces, y hoy, continué, lo vi en mi vuelo, ni siquiera me reconoció, pero yo lo reconocí, y entonces conocí a Elena. Elena tomó el relevo, contando su historia, el acoso gradual que se convirtió en asalto, el reporte a recursos humanos, el acuerdo de confidencialidad forzado. La detective Morrison tomó notas meticulosamente. ¿Todavía tienen el acuerdo de confidencialidad? Sí, dijo Elena, sacando su teléfono. Tomé fotos antes de firmarlo. Bien, eso es útil. Ahora, aquí está la situación. En Nueva York, las leyes sobre acoso sexual en el lugar de trabajo han cambiado significativamente en los últimos años, especialmente después del movimiento. Los acuerdos de confidencialidad que intentan silenciar reportes de acoso sexual ya no son legalmente vinculantes. Elena se enderezó. ¿Qué significa eso? Significa que puedes hablar, sin consecuencias legales por romper el acuerdo. Además, si tu acuerdo fue parte de un encubrimiento corporativo sistemático de conducta criminal, la compañía podría enfrentar cargos serios. ¿Y mi caso? Pregunté. Pasó en España, hace 10 años. La detective Morrison suspiró. Eso es más complicado. El estatuto de limitaciones en España para asaltos sexuales generalmente 10 años, dependiendo de las circunstancias exactas, pero hay excepciones, y más importante, si podemos establecer un patrón de comportamiento, eso fortalece todos los casos incluyendo el tuyo. ¿Qué necesitan de nosotras?, preguntó Elena. Primero, declaraciones formales completas, cada detalle que puedan recordar. Luego, cualquier evidencia física que todavía exista, mensajes de texto, emails, grabaciones, testigos que puedan corroborar sus historias. Y necesitamos encontrar a otras víctimas. Mencionaste que había otros casos resueltos contra su compañía. Encontré 2 en registros públicos, dije mostrándole las capturas de pantalla en mi teléfono, pero probablemente hay más que nunca llegaron. Además, eso es lo que pensamos también, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La detective Morrison se inclinó hacia adelante. Hace 6 meses, comenzamos una investigación sobre Tech Vision Solutions por múltiples quejas de ambiente de trabajo hostil. Nada concreto todavía, pero hemos estado recopilando información. Lo que ustedes me están diciendo se alinea con lo que ya sospechábamos. Mi corazón se aceleró. ¿Ya están investigando? No formalmente, no teníamos suficiente para proceder, pero ahora que tienen 2 víctimas dispuestas a testificar, una con documentación clara, eso cambia todo. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Elena. Ahora abrimos una investigación oficial, contactamos al Departamento de Policía de Madrid sobre su caso Sofía, investigamos las otras quejas contra Tech Vision, y más importante, intentamos contactar a las otras víctimas que aceptaron acuerdos. ¿Y si tienen miedo de hablar?, pregunté. Muchas lo estarán, pero algunas estarán listas, especialmente cuando sepan que no están solas. Pasamos las siguientes 4 horas en esa sala,
contando cada detalle, respondiendo cada pregunta. Fue agotador, traumático, revivir aquella noche otra vez, describir cada momento horrible, pero esta vez era diferente. Esta vez teníamos una detective que nos creía, que tomaba notas serias, que no nos hacía sentir como si fuéramos las acusadas. Cuando finalmente terminamos, eran casi las 2 de la mañana. Necesito que entiendan algo, dijo la detective Morrison. Esto no será rápido, y no será fácil. Javier Ruiz tiene dinero, tiene abogados caros, tiene conexión, va a pelear, duramente, y se va a poner feo. No me importa, dije. Ya pasé por feo, puedo manejarlo otra vez. ¿Y tú, Elena? Elena vaciló, pero luego asintió. Estoy dentro, hasta el final. Bien, entonces aquí está lo que va a pasar. Mantenemos esto callado por ahora. Continuamos la investigación discretamente, contactamos a las otras víctimas potenciales, construimos el caso más fuerte posible, y cuando estemos listos, golpeamos duro y rápido con todo lo que tenemos. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Unas semanas, tal vez un mes. Depende de qué tan rápido podamos encontrar y convencer a las otras mujeres de hablar. Salimos de la comisaría al frío aire nocturno de Manhattan. Elena y yo nos quedamos en la acera por un momento, procesando todo lo que acababa de pasar. Gracias, dijo finalmente, por hacer que hablar, por darme el coraje. No me agradezcas todavía, esto apenas comienza, lo sé, pero ya me siento más fuerte. ¿Tiene sentido? Tiene todo el sentido, dije, por primera vez en 10 años. Me siento como si tuviera voz. Nos separamos con un abrazo largo. Elena tenía un hotel reservado por su antigua compañía, yo tenía el hotel de la tripulación, pagado por Iberia, pero no fui directamente al hotel. En cambio caminé por Times Square iluminado con neones, por calles más tranquilas, procesando, pensando, planeando. Mi teléfono sonó. Era Mercedes. ¿Dónde estás? Te llamé al hotel. Dijeron que nunca llegaste. Fui a la policía, con Elena, reportamos a Javier. Silencio. Luego, Dios, Sofía, y están abriendo una investigación, van a contactar a otras víctimas, van a construir un caso. Eso es grande, lo es. Y Mercedes, necesito pedirte algo, lo que sea, necesito que mantengas esto en secreto, en la tripulación, en Iberia, en todas partes. Si esto se filtra antes de que estemos listos, Javier podría enterarse y empezar a encubrir cosas e intimidar a testigos. ¿Quién sabe qué? Entiendo, mis labios están sellados. Gracias. Y Mercedes, si esto explota públicamente, si se convierte en escándalo, podría afectar mi trabajo. Solo quiero que estés preparada. Si Iberia tiene problema con que reportes un crimen, entonces Iberia puede irse al infierno. Sonreí a pesar de todo. Esa es la Mercedes que conozco. Finalmente llegué al hotel cerca de las 3 de la mañana, pero no podía dormir. En cambio abrí mi laptop y comencé a investigar. Encontré perfiles de LinkedIn de empleadas actuales y antiguas de Tech Vision Solutions. Busqué patrones. ¿Cuántas mujeres jóvenes habían trabajado directamente con Javier y luego se habían ido repentinamente? Conté 12 en los últimos 5 años. Encontré sus contactos de redes sociales. Redacté mensajes cuidadosos. Hola, mi nombre es Sofía. No nos conocemos, pero ambas trabajamos para Javier Ruiz en diferentes momentos. Estoy recopilando información para una investigación sobre conducta inapropiada en el lugar de trabajo. Si alguna vez experimentaste algo incómodo trabajando con él, me gustaría hablar. Todo es confidencial. Envié los 12 mensajes y esperé. Una respuesta llegó a las 5 de la mañana. ¿Cómo conseguiste mi contacto? ¿Quién te dijo que me contactaras? Nadie me dijo. Estoy investigando por mi cuenta. Fui víctima de Javier hace 10 años. Encontré a otra víctima reciente. Estamos tratando de construir un caso. Si experimentaste algo, me gustaría escuchar. Si no, puedes simplemente ignorar este mensaje. 3 puntos aparecieron, indicando que estaba escribiendo. Luego desaparecieron. Luego aparecieron de nuevo. Finalmente, me acosó durante 8 meses. Firmé un acuerdo para irme. Pero si hay una investigación real, con otras víctimas, estoy dispuesta a hablar. Mi corazón saltó. ¿Puedo darte el contacto de la detective que está manejando el caso? Sí. Esa fue la primera. A lo largo de los siguientes días, mientras volaba mi programación regular de vuelos, recibí respuestas de 4 más. No todas estaban listas para hablar. Algunas tenían demasiado miedo. Una me dijo que había pasado por terapia por 2 años y no podía revivir el trauma. Lo entendía, respetaba eso. No las presioné, pero las que estaban listas, las conecté con la detective Morrison. Una semana después de nuestro reporte inicial, la detective Morrison me llamó. Sofía, tenemos 7 víctimas dispuestas a testificar, y encontramos algo más. ¿Qué? Javier Ruiz tiene historial.
2 quejas en su registro universitario que nunca llegaron a nada, una denuncia en su primera compañía que fue manejada internamente. Este tipo ha estado haciendo esto durante al menos 15 años. Dios mío. Y hay más. Contactamos a la policía de Madrid sobre tu caso. Van a reabrir la investigación. Con el nuevo testimonio, con el patrón establecido, tienen base legal para proceder. ¿Reabrirlo? ¿Después de 10 años? El estatuto de limitaciones técnicamente no ha expirado aún porque el caso nunca fue oficialmente cerrado, solo desestimado por falta de evidencia. Con nueva evidencia pueden reabrirlo. No podía creerlo. Después de 10 años de creer que nunca habría justicia, de repente las puertas se estaban abriendo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que confrontamos a Javier Ruiz oficialmente. Pero antes de hacer eso queremos estar seguros de que tenemos todo, cada víctima contactada, cada pieza de evidencia recopilada, cada cabo atado, porque una vez que sepa que estamos investigando empezará a contraatacar. ¿Cuánto tiempo más? Otra semana, tal vez 2. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Cada vuelo, me preguntaba si me lo cruzaría de nuevo, cada vez que mi teléfono sonaba, esperaba noticias. Y entonces, en mi vuelo de regreso de Boston, recibí un mensaje de Elena. Sofía, él lo sabe, no sé cómo, pero lo sabe. Me llamó esta mañana, diciendo que si no retiro mi queja, va a demandarme por difamación. Estoy asustada. Llamé a la detective Morrison inmediatamente. Mierda, dijo cuando le conté. Alguien filtró algo, tal vez en recursos humanos de su compañía, tal vez en algún otro lugar, pero si él lo sabe, tenemos que movernos rápido. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a arrestarlo ahora, hoy, antes de que tenga chance de destruir evidencia o intimidar a más testigos. ¿Tienen suficiente? Con 7 víctimas testificando, con los documentos que hemos recopilado, con los registros de mensajes de texto y emails, que algunas de las víctimas guardaron. Sí, tenemos suficiente. Esa noche, mientras cenaba en mi apartamento en Madrid, recibí un mensaje de Elena. Una foto. Javier Ruiz en esposas, siendo escoltado por policías de NYT Bay, fuera de las oficinas de Tech Vision Solutions, y 3 palabras. Lo conseguimos. Me senté ahí mirando esa foto, sintiendo una avalancha de emociones, alivio, rabia, tristeza, triunfo, pero más que nada, sentí algo que no había sentido en 10 años. Justicia. No era completa todavía, el juicio vendría, él tendría oportunidad de defenderse, contrataría abogados caros y pelearía. Pero por primera vez el sistema estaba de nuestro lado, las reglas habían cambiado, y Javier Ruiz finalmente estaba enfrentando consecuencias. Llamé a mi terapeuta. Márquez. Pasó algo, cuéntame. Y le conté todo, desde ver a Javier en el vuelo hasta la investigación hasta el arresto de hoy. Cuando terminé, hubo silencio. Sofía, dijo finalmente, hace 10 años, cuando llegaste a mi oficina por primera vez, estabas rota, apenas podías hablar sobre lo que pasó, y ahora, escucharte describir cómo tomaste control, cómo ayudaste a otras víctimas, cómo construiste este caso, estoy tan orgullosa de ti. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Todavía tengo miedo, del juicio, de tener que testificar públicamente, de revivir todo de nuevo. Por supuesto que tienes miedo, eso es normal, pero Sofía, esta vez no estás sola, tienes 6 otras mujeres contigo, tienes una detective que te cree, tienes un sistema que ha aprendido de errores pasados, y más importante, tienes tu propia fuerza, no la fuerza de la chica de 22 años que fue asaltada, la fuerza de la mujer de 32 años que sobrevivió, se reconstruyó, y decidió pelear. ¿Crees que ganaremos? Creo que ya ganaste, porque independientemente de lo que pase en corte, tomaste tu poder de vuelta, y eso es algo que nadie puede quitarte. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en semanas, y cuando me desperté, el mundo había cambiado. La noticia estaba en todas partes. CEO de Tech arrestado por múltiples cargos de asalto sexual, 7 mujeres acusan a ejecutivo de patrón de abuso de décadas, movimiento San Me Too cobra, otra víctima. Javier Ruiz enfrenta justicia. Mi teléfono explotó con mensajes. Amigos, familia, colegas que habían visto las noticias y conectado los puntos, y entre todos esos mensajes, uno destacó, de la esposa de Javier. No sé si eres la misma Sofía del vuelo, pero si lo eres, necesito hablar contigo, por favor. Mi primer instinto fue ignorarlo, no le debía nada, pero entonces recordé su cara en el avión, feliz, inocente, embarazada de un monstruo. Respondí, podemos hablar, porque tal vez ella también era víctima a su manera, y tal vez, juntas todas podríamos finalmente cerrar este capítulo, y seguir adelante, hacia algo mejor,
hacia algo real, hacia sanación. Había visto su foto en las noticias en los últimos días, siempre escondiéndose de las cámaras, entrando y saliendo de reuniones con abogados. Llegué temprano, pedí té, me senté en una mesa en la esquina, y ella llegó 15 minutos tarde, con gafas de sol grandes a pesar de que estaba nublado, un pañuelo cubriendo su cabello, tratando de ser invisible. El embarazo era más evidente ahora. Debía estar en su 6º o 7º mes. Sofía, dijo, quitándose las gafas con manos temblorosas. Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar. Gracias por venir, no estoy segura de por qué estoy aquí, admití. ¿Qué quieres de mí? Necesito saber si es verdad, todo. Necesito escucharlo de ti, no de abogados, no de periódicos, sino de alguien que estuvo ahí. Le conté mi historia, por tercera vez en 2 semanas. Reviví aquella noche, la fiesta, el asalto, el caso fallido. Ella lloró silenciosamente mientras escuchaba. Lo siento, dijo cuando terminé, lo siento tanto, no sabía, juro que no sabía nada de esto. ¿Cómo no sabía? Trabajaban para él, renunciaban repentinamente. Nunca preguntaste por qué. Él decía que eran flojas, que no podían manejar el trabajo, que eran demasiado sensibles para el ambiente corporativo. Y yo le creí, porque amaba al hombre que pensé que, porque estaba embarazada y construyendo una vida con él. Y ahora me doy cuenta de que he estado casada con un extraño, con un mentiroso, se quebró, incapaz de decir la palabra, depredador. Dije por ella, la palabra que estás buscando es depredador. Ella asintió miserablemente. Sus abogados quieren que testifique en su defensa, que hable sobre su carácter, que diga que es imposible que hiciera estas cosas. ¿Y vas a hacerlo? No, no puedo, porque si 7 mujeres diferentes, en diferentes momentos, en diferentes lugares, todas cuentan historias similares, no puede ser coincidencia, no puede ser conspiración, es un patrón, y yo no puedo defender eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a divorciarme, y voy a asegurarme de que mi hijo nunca piense que lo que su padre hizo está bien. Pero Sofía, necesito pedirte algo, que, cuando testifiques, cuando cuentes tu historia públicamente, por favor recuerda que hay una víctima inocente en todo esto, mi bebé, que no eligió a su padre, que no tuvo voz en ninguna de estas decisiones. No voy a atacar a un niño no nacido, dije suavemente, mi rabia es con Javier, no contigo, no con tu bebé. Gracias, susurró, y Sofía, para lo que vale, admiro tu coraje, enfrentarte a él después de tanto tiempo, reunir a las otras mujeres, asegurar que finalmente enfrente justicia, eso requiere una fuerza que no puedo ni imaginar. Tuve ayuda, no lo hice sola, pero fuiste la primera, fuiste la que dijo suficiente, eso cuenta. Nos separamos poco después, no como amigas exactamente, pero tampoco como enemigos, solo 2 mujeres cuyas vidas habían sido impactadas por el mismo hombre terrible, cada una tratando de encontrar su camino hacia adelante. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La detective Morrison y su equipo recopilaron más evidencia, mensajes de texto que Javier pensó que había borrado pero que habían sido recuperados por especialistas forenses, emails de su cuenta de trabajo describiendo problemas de personal, que ahora revelaban ser quejas de acoso que él había suprimido, y más mujeres salieron adelante, no solo de Tech Vision Solutions, sino de su universidad, de su primera compañía, de conferencias de industria donde había sido orador principal. Para cuando la acusación formal fue presentada, el fiscal tenía testimonio de 11 mujeres, 11 vidas que Javier Ruiz había dañado, algunas más severamente que otras, pero todas dañadas, y yo iba a ser testigo principal. Mi abogado, una mujer brillante llamada Patricia Sánchez, que había tomado mi caso pro bono después de leer sobre él en las noticias, me preparó extensivamente. Van a intentar destruir tu credibilidad, me advirtió, van a sacar cada error que hayas cometido, cada relación fallida, cada momento en que bebiste demasiado en una fiesta, van a pintar una imagen de ti como alguien no confiable, promiscua, vengativa. Que lo intenten. Dije, he pasado 10 años en terapia trabajando en esto, sé quién soy, y no van a hacerme dudar de mí misma. Esa es exactamente la actitud que necesitas. 2 meses después del arresto, el juicio comenzó. La sala de corte en Manhattan estaba llena, prensa, espectadores, activistas de derechos de víctimas, y en la galería, las otras 10 mujeres, sentadas juntas en solidaridad. Elena me apretó la mano cuando pasé. ¿Tienes esto? Javier entró con su equipo de abogados. Se veía diferente del hombre seguro en el avión, más delgado, más pálido, asustado incluso. Bueno, debería estar asustado.
El juicio duró 3 semanas de testimonio detallado, 3 semanas de tener que sentarme en el estrado y contar la historia más humillante de mi vida frente a extraños. Los abogados de Javier hicieron exactamente lo que Patricia predijo, intentaron pintarme como mentirosa, trajeron fotos mías en fiestas universitarias, bebiendo, riendo. ¿Esta le parece la imagen de una víctima traumatizada? Esas fotos fueron tomadas antes del asalto, respondí calmadamente. Todos tienen derecho a disfrutar su vida universitaria antes de que un depredador se la arrebate. Intentaron sugerir que yo era vengativa, que estaba celosa del éxito de Javier. No es conveniente que esperaste hasta que él era rico y exitoso para hacer estas acusaciones. Hice acusaciones hace 10 años, respondí. El sistema me falló entonces. Estoy agradecida de vivir en una era donde finalmente están escuchando. Intentaron hacer que pareciera que éramos 11 mujeres conspirando juntas. No es sospechoso que todas se conocieran antes del juicio. No nos conocíamos antes de que él nos atacara, dijo Elena en su testimonio. Nos conectamos después porque reconocimos el patrón, porque nos dimos cuenta de que ninguna de nosotras estaba sola. Y finalmente pusieron a Javier en el estrado. Lo vi mentir con tanta convicción que casi era impresionante. Nunca asalté a nadie. Nunca acosé a nadie. Estas mujeres están confundidas, o mintiendo, o fueron manipuladas por activistas con agenda. Pero entonces el fiscal lo destrozó. Señor Ruiz, ¿reconoce este email? Era un mensaje que Javier había enviado a su junta directiva hace 3 años. Necesitamos ser más cuidadosos sobre a quién contratamos. Las mujeres jóvenes tienden a malinterpretar amistad como algo más. Tal vez deberíamos enfocarnos en contratar hombres para roles de asistente. Yo no recuerdo ese email. No recuerda haber sugerido no contratar mujeres porque podían malinterpretar su comportamiento. ¿Qué comportamiento exactamente pensaba que podían malinterpretar? Javier tartamudeó. Era solo una sugerencia de negocios. Nada inapropiado, excepto que 3 meses después de enviar ese email, Elena Vargas presentó su primera queja sobre acoso. Coincidencia interesante. Y así siguió. Por horas, el fiscal desmontando sistemáticamente cada mentira, cada negación, cada excusa. Cuando Javier finalmente bajó del estrado, se veía derrotado. Los argumentos finales fueron poderosos en ambos lados. Los abogados de Javier pintaron una imagen de un hombre exitoso destruido por alegaciones falsas en la era del... Nuestro fiscal pintó la imagen de un depredador serial que finalmente enfrentaba consecuencias después de años de impunidad. El señor Ruiz les dirá que estas mujeres son mentirosas, dijo el fiscal en su cierre, pero pregúntense, 11 mujeres diferentes, en diferentes ciudades, en diferentes momentos, todas decidieron independientemente inventar la misma mentira sobre el mismo hombre. ¿O es más probable que un hombre con dinero y poder pensó que podía hacer lo que quisiera sin consecuencia? El jurado deliberó por 2 días. 2 días donde apenas pude comer o dormir. 2 días donde me cuestioné todo. Había hecho suficiente. Mi testimonio había sido lo suficientemente fuerte. ¿Y si no nos creían? Finalmente el jurado regresó. Ha llegado el jurado a un veredicto. Sí, su señoría. En el cargo de asalto sexual en primer grado, ¿cómo encuentra al acusado? Culpable. La sala explotó. Llantos, aplausos, gritos. Tuvieron que llamar al orden varias veces. Miré a Javier. Estaba blanco como papel, temblando. Por el resto de los cargos, uno por uno. Culpable. 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 11 cargos. 11 condenas. Cuando el juez finalmente anunció la sentencia, 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Sentí como si una carga que había llevado durante una década finalmente se levantara de mis hombros. Afuera de la corte las 11 nos paramos juntas para una conferencia de prensa. Hoy la justicia prevaleció, dije al mar de cámaras y micrófonos. No solo para mí, sino para todas las mujeres que han sido silenciadas, desacreditadas, ignoradas. Este veredicto envía un mensaje. Ya no aceptaremos depredadores en posiciones de poder. Ya no permaneceremos en silencio, y apoyaremos a las sobrevivientes que tengan el coraje de hablar. Elena habló después. Durante años, pensé que estaba sola, que nadie me creería, que mi carrera valdría más que mi seguridad. Javier Ruiz contaba con ese silencio, con ese miedo, pero hoy, demostramos que juntas somos más fuertes que el miedo. Las preguntas volaron. ¿Cómo se sienten ahora?
¿Qué mensaje tienen para otras víctimas? ¿Creen que esto cambiará la cultura corporativa? Respondí la última. Este caso no es solo sobre un hombre, es sobre un sistema que permitió a ese hombre operar sin control durante años. Compañías que priorizaron reputación sobre seguridad. Acuerdos de confidencialidad que silenciaron víctimas. Una cultura que desacreditaba automáticamente a las mujeres. Si algo bueno sale de esto, espero que sea un cambio real en cómo las instituciones manejan alegaciones de acoso y asalto. Esa noche a las 11 nos reunimos en un restaurante para celebrar. No era exactamente feliz. Todas llevábamos demasiado trauma para eso, pero era sanador. Brindo por Sofía, dijo Elena, levantando su copa. Por tener el coraje de hablar cuando nadie te creyó la primera vez. Por no rendirte. Por encontrarme a mí y a todas nosotras. Por hacer que esto pasara. Brindo por todas nosotras. Corregí. Porque ninguna de nosotras hizo esto sola. Nos apoyamos mutuamente. Y esa es la lección real aquí. Juntas somos imparables. Más tarde, sola en mi habitación de hotel, llamé a mi terapeuta. Lo hiciste, dijo Ladra Márquez, y podía escuchar la emoción en su voz. Sofía, después de 10 años finalmente lo hiciste. Lo hicimos, dije. Todas nosotras juntas. ¿Cómo te sientes? Honestamente, no estoy segura. Aliviada, exhausta, triste por todo el tiempo perdido. Pero también, esperanzada. Como si finalmente pudiera empezar a vivir sin esa sombra sobre mí. Esa es exactamente la palabra correcta. Esperanzada. Sofía, has reclamado tu vida. Y eso es el mayor triunfo de todos. Cuando colgué me senté en el borde de la cama, mirando por la ventana las luces de Manhattan. 10 años. 10 años desde aquella noche en Madrid, 10 años de terapia. De pesadillas, de relaciones evitadas. De miedo. Y ahora, finalmente justicia. No era perfecto. Ninguna cantidad de tiempo en prisión desharía el trauma. Ningún veredicto borraría las cicatrices. Pero era reconocimiento de que lo que pasó fue real, fue malo, y no fue mi culpa. Y tal vez, solo tal vez, era el comienzo de algo nuevo. Un capítulo donde Sofía Delgado no era definida por lo que le habían hecho, sino por cómo había sobrevivido, por cómo había luchado, por cómo había ganado. Y hace 12 años, fui agredida sexualmente por un compañero de universidad. Hace 10 años, el sistema legal me falló cuando mi caso fue desestimado. Y hace 2 años, finalmente logré justicia cuando mi agresor fue condenado a 25 años en prisión. La sala estaba en silencio absoluto. Cada par de ojos fijo en mí. Les cuento esto no para recibir simpatía, sino para que sepan que la justicia es posible. Puede tomar tiempo. Puede ser doloroso. Puede requerir más coraje del que piensan que tienen. Pero es posible. Desde el juicio, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Seguía trabajando como azafata. Amaba mi trabajo. Amaba volar. Pero ahora también era activista. Hablaba en conferencias. Trabajaba con organizaciones que apoyaban a sobrevivientes de asalto sexual. Ayudaba a entrenar a detectives sobre cómo manejar casos de trauma sexual con sensibilidad. Elena había hecho algo similar. Después de TechVision, había fundado su propia compañía de consultoría específicamente enfocada en ayudar a empresas a crear ambientes de trabajo seguros y protocolos efectivos contra acoso. Las otras 9 mujeres del caso, cada una había encontrado su camino hacia adelante. Algunas permanecían privadas. Otras se habían vuelto vocales. Pero todas estábamos sanando. La pregunta que me hacen más frecuentemente, continué, es, ¿cómo lo superaste? Y la verdad es que no lo superé en el sentido de que dejó de importar. Todavía tengo días difíciles, todavía tengo desencadenantes. Todavía veo a un terapeuta regularmente. Pero aprendí algo importante. Trauma no te define a menos que le permitas hacerlo. Puedes ser sobreviviente y también ser completa. Puedes llevar cicatrices y también ser fuerte. Puedes haber sido victimizada y también reclamar tu poder. Después de mi charla, se formó una fila de mujeres jóvenes queriendo hablar, algunas con sus propias historias, algunas con preguntas, algunas solo necesitando escuchar que no estaban solas. Una chica de unos 23 años se acercó tímidamente. Sofía, ¿puedo hablar contigo en privado? Por supuesto. Nos movimos a un área más tranquila. Ella retorció sus manos nerviosamente. Algo pasó, en mi universidad.
hace 6 meses, y reporté. Pero están diciendo que no hay suficiente evidencia, y no sé qué hacer. Mi corazón se rompió por ella, porque conocía exactamente cómo se sentía. ¿Cómo te llamas? María. María. Lo primero que necesitas saber es que esto no es tu culpa, y lo segundo es que el sistema legal es solo un camino hacia justicia, no el único. Le di información de contacto para organizaciones que podrían ayudarla. Le hablé sobre consejería especializada en trauma. Le expliqué sus opciones legales, incluyendo demandas civiles si la ruta criminal fallaba. ¿Pero eventualmente mejora?, preguntó con voz pequeña. El dolor eventualmente se detiene, no se detiene completamente, admití, pero se transforma. Se vuelve algo que puedes llevar en lugar de algo que te aplasta. Y María, tener el coraje de reportar, incluso si el sistema te falla esta vez. Eso cuenta. Estás estableciendo un registro. Estás siendo escuchada incluso si el resultado no es lo que mereces. ¿Cómo hago para no sentirme rota? Buscas ayuda, construyes sistema de apoyo, y te das permiso de sanar a tu propio ritmo, no al ritmo que otros piensan que deberías. La abracé cuando comenzó a llorar, y me recordé que esta era exactamente la razón por la que había elegido usar mi experiencia para ayudar a otros, porque nadie debería pasar por esto sola. Esa noche, de regreso en mi hotel, recibí un mensaje de Mercedes. Vi el video de tu charla. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Recuerdas cuando te conocí hace 12 años? Eras tan callada sobre tu pasado, y ahora mírate, empoderando a otros. Has recorrido un camino increíble. Respondí. Gracias por estar ahí a través de todo, especialmente en ese vuelo cuando vi a Javier. No sé si hubiera tenido el coraje de actuar sin tu apoyo. Siempre tuviste el coraje, solo necesitabas el momento correcto. También había un email de la detective Morrison, quien se había convertido en amiga a lo largo del proceso. Sofía, quería que supieras que tu caso ha inspirado cambios reales en cómo manejamos investigaciones de asalto sexual. Estamos implementando nuevos protocolos, entrenamiento especializado, unidades dedicadas, y todo comenzó porque 11 mujeres valientes se negaron a permanecer en silencio. Sentí orgullo leyendo eso, no solo por mí, sino por todas nosotras que habíamos convertido nuestro dolor en propósito. Un mes después, recibí una carta inesperada, del abogado de Carla Ruiz, la exesposa de Javier. Estimada señorita Delgado, mi clienta Carla Ruiz, me ha pedido que le transmita un mensaje. Dio a luz a un hijo saludable hace 3 meses. Ha comenzado el proceso de divorcio y ha cambiado legalmente su apellido, y el de su hijo de regreso a su nombre de soltera. Quiere que sepa que a medida que su hijo crezca, le enseñará sobre lo que pasó, de manera apropiada para su edad. Quiere que entienda que las acciones de su padre fueron imperdonables, pero que él no está definido por esas acciones. Puede elegir ser diferente. También quiere agradecer. Dice que aunque fue doloroso aprender la verdad, prefiere conocerla que vivir en ignorancia. Ha comenzado terapia y está trabajando en reconstruir su vida. Finalmente ha establecido un fondo fiduciario para su hijo, pero también ha reservado una suma considerable para donar a organizaciones que apoyan a sobrevivientes de violencia sexual. Siente que es lo mínimo que puede hacer para comenzar a enmendar el daño que el nombre Ruiz causó. Lloré leyendo esa carta, no de tristeza, sino de una emoción compleja que no podía nombrar completamente. Esperanza, tal vez, esperanza de que incluso en las situaciones más oscuras, las personas podían elegir hacer lo correcto. Respondí a través del abogado, deseándole lo mejor a Carla y su hijo, y agradeciendo su contribución a la causa. En el segundo aniversario del veredicto, las 11 nos reunimos en Nueva York. Habíamos prometido encontrarnos cada año, mantener la conexión que nos había dado fuerza. ¿Cómo va todo el mundo?, pregunté mientras nos sentábamos en un restaurante privado. Las respuestas variaron. Algunas estaban bien, algunas todavía luchaban, pero todas estaban viviendo, avanzando, encontrando sus caminos. Tengo noticias, dijo él. Mi compañía acaba de ser contratada por 3 compañías Fortune 500 para revisar sus políticas de acoso, y les dije que como parte del paquete, necesitan contribuir a organizaciones de sobrevivientes. Hemos recaudado $2 millones hasta ahora. Aplaudí. Yo también tengo noticias, dijo otra mujer, Carmen. Terminé mi licenciatura en Derecho. Voy a especializarme en casos de derechos de víctimas. Quiero ser el tipo de abogado que desearía haber tenido cuando primero reporté. Más aplausos. Una por una, cada mujer compartió su progreso, sus victorias, sus luchas, sus esperanzas para el futuro. Y cuando llegó mi turno, sonreí. Conocí a alguien. Las cejas se levantaron alrededor de la mesa. Se llama David, es piloto irónico. Lo conocí en un vuelo hace 6 meses, y al principio estaba aterrorizada de confiar, aterrorizada de abrirme.
aterrorizada de que mi trauma arruinara cualquier chance de conexión real. Y, preguntó Elena, ¿y está siendo paciente? Le conté todo desde el principio, y no corrió, no me trató como dañada, solo, escuché. Y hemos estado tomando las cosas lento, muy lento, pero Sofía, por primera vez en 12 años, me siento lista para intentar, para arriesgarme, para creer que puedo tener amor real y saludable. La mesa estalló en vítores. Eso es enorme, dijo Elena, abrazándome. Estoy tan feliz por ti. Lo estoy también, y no habría sido posible sin ustedes, sin esta comunidad, sin saber que no estoy sola. Esa noche mientras caminábamos por las calles de Manhattan, Elena y yo nos quedamos atrás del grupo. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. De hablar, de iniciar todo esto. ¿Alguna vez desearías haber dejado el pasado en el pasado? Lo consideré honestamente. A veces extraño la ignorancia. Antes de ver a Javier en ese vuelo, había construido una vida donde podía pretender que el pasado no importaba. Y luego, de repente, importaba todo de nuevo. Pero no me arrepiento, porque verlo, enfrentarlo, buscar justicia, ayudarte a ti y a las otras, me dio algo que la evitación nunca podría dar. ¿Qué? Cierre, verdadero cierre, no el tipo de cierre donde finges que no pasó, sino el tipo donde reconoces que pasó, validas el dolor, y luego conscientemente, eliges no dejar que controle tu futuro. Elena asintió, lo entiendo perfectamente, y, continué, si no hubiera hablado, Javier todavía estaría ahí fuera, todavía lastimando a mujer, tal vez habría una 12ª víctima, una 13ª, ¿cómo podría vivir conmigo misma sabiendo que tenía el poder de detenerlo y no lo hice? Así que no arrepentimientos. No arrepentimientos. Llegamos a un mirador con vista al horizonte de Manhattan. La ciudad brillaba contra el cielo nocturno, miles de luces, representando miles de vidas. ¿Crees que cambiamos algo?, preguntó Elena. ¿O fue solo un caso, una gota en el océano? Creo que cambiamos 11 vidas, dije, las nuestras, y eso ya es significativo, pero también creo que enviamos ondas. Cada mujer que habla hace que sea más fácil para la próxima, cada caso que gana establece precedente, cada sistema que cambia hace el mundo un poco más seguro. Es un trabajo largo. Es un trabajo de toda la vida. Pero alguien tiene que hacerlo. Nos paramos ahí en silencio por un momento, 2 sobrevivientes que se habían convertido en guerreras, contemplando todo lo que habíamos logrado y todo lo que quedaba por hacer. Gracias, Sofía, dijo Elena finalmente, por ese día en el avión, por ver mi dolor, por darme el coraje de pelear. Gracias a ti, por creerme, por pararte conmigo, por no dejar que el miedo ganara. Nos abrazamos, 2 mujeres unidas por trauma pero definidas por resiliencia, y cuando finalmente nos separamos, sabía con certeza que sin importar qué viniera después, estaríamos bien, porque habíamos sobrevivido lo peor, habíamos luchado contra lo más oscuro, y habíamos ganado, no perfectamente, no sin cicatrices, pero habíamos ganado, y eso, al final era todo lo que importaba. Epílogo. 5 años después del juicio, recibí un paquete por correo, sin remitente, solo mi nombre y dirección. Dentro había un libro, Sobreviviendo y Prosperando. Historias de mujeres que se negaron a permanecer en silencio. Mi historia estaba en la página 47, pero también las historias de Elena, Carmen, y las otras, y cientos más de mujeres de todo el mundo que habían encontrado el coraje de hablar. En la primera página, una dedicatoria, para Sofía Delgado y todas las valientes que vinieron antes, que allanaron el camino para que nosotras pudiéramos encontrar nuestra voz. Me senté en mi balcón, el libro en mi regazo, mirando el atardecer sobre Madrid. Había recorrido un camino tan largo desde aquella noche hace 17 años. Desde la chica de 22 años que fue asaltada en una fiesta hasta la mujer de 39 años que ahora entrenaba a detectives, hablaba en conferencias, y usaba su voz para empoderar a otros. El trauma nunca desaparecería completamente. Todavía tenía días difíciles, todavía tenía momentos donde el pasado se sentía demasiado presente, pero también tenía amor. David y yo nos habíamos casado hace 2 años en una ceremonia pequeña rodeada de las personas que más importaban, incluyendo a Elena y las otras mujeres del caso que se habían convertido en mi familia elegida. Tenía propósito. Mi trabajo como activista y entrenadora se había expandido internacionalmente. Ayudaba a diseñar protocolos de respuesta a trauma para departamentos de policía en 3 continentes. Y tenía paz, no perfecta, no todo el tiempo, pero paz genuina que venía de saber que había hecho todo lo que podía para asegurar que Javier Ruiz nunca lastimara a nadie más. Mi teléfono sonó, Davidi, llamando desde su vuelo. Hola amor, ¿cómo estuvo tu día? Interesante,
recibí un libro en el correo. Mi historia está en él. ¿Y cómo te sientes sobre eso? Orgullosa, esperanzada, lista para seguir adelante. Esa es mi chica. Te veo en casa en 3 días. Te amo también. Colgué y miré el libro de nuevo. Luego lo coloqué cuidadosamente en mi estante, junto a otros recordatorios de mi jornada, porque eso era lo que era ahora. No un secreto, no una vergüenza, solo parte de mi historia. Una parte importante, pero no la única parte. También era azafata, activista, esposa, amiga, sobreviviente, guerrera, y por primera vez en 17 años, cuando me miraba en el espejo, me gustaba la persona que veía, fuerte, completa, en paz, finalmente, completamente, en paz.